Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a ir esperando que la gente se vaya sumando un poquito. ¿Qué haces, Marian? ¿Cómo andás? Hola, Fer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tanto Bien tiempo? puntuales. Bueno, vamos a esperar que se vayan intentando. Dale. Así arrancamos. Ya te presento. Bueno, buenas noches a todos. Desde el grupo de terapia manual les damos la bienvenida para un nuevo live que vamos a hacer hoy con dos grandes referentes de la terapia manual y de la kinesiología, dos referentes del deporte. Así que, bueno, vamos a hacer un anticipo de lo que va a ser la jornada del 4 de julio, en donde vamos a hablar de deporte y movilidad articular desde la terapia manual. Así que hoy le voy a dar la bienvenida a un gran colega, a un gran amigo de mucho tiempo, que voy a tener el honor de poder entrevistarlo yo a él. Tuve la suerte de haber podido aprender de él mucho tiempo, de haber trabajado con Mariano codo a codo, así que he aprendido muchísimo con él y bueno, hoy la verdad que es un placer poder tenerlo para charlar. Bueno, lo presento, el licenciado Mariano Seara, es kinesiólogo y fisiatra, es docente de kinefilaxia en la Universidad Abierta Interamericana, es docente en el posgrado de deporte de la misma universidad y de la UBA, y es kinesiólogo del equipo argentino de la Copa Davis. Así que bueno, le vamos a dar la posibilidad también a Mariano, que nos va a contar un poquito de lo que va a exponer en la jornada del 4 de julio. Vamos a aprovechar a sacar un poquito de jugo y que nos cuente un poquito del gran trabajo que podemos aportar desde la terapia manual, con su gran experiencia en el tenis. Bueno, vamos a escucharlo y darle una buena entrevista. Así que bueno, Mariano, muchísimas gracias por prestarte y la verdad que bueno, es un placer escucharte y nada, que nos compartas un poquito todo el trabajo que vos haces desde la terapia manual, en el deporte y bueno, contar un poquito a todos nuestros colegas lo que van a ver el 4 de julio. Hola, Fer, ¿cómo estás? Lo mismo, un camino recorrido ya y me acuerdo mucho la época que hemos trabajado juntos y compartimos codo a codo un lindo laburo y un lindo aprendizaje. Creo que no solo vos de mí, sino yo de vos, y entre todo el grupo fue una muy buena, gran experiencia aquel formato de consultorio que compartimos. Creo que sí, que la terapia manual para mí ha sido siempre un gran aliado, ¿sí? en el laburo cotidiano. Siempre estuvimos cerca del deporte, si bien hace más de 15 años que me toca estar muy cerquita del tenis. Te diría ya desde poquitito después de recibido, un poco por experiencia personal dentro del deporte y otro poco porque fui eligiendo ese ambiente. Pude estar también en otras disciplinas deportivas y creo que me fui nutriendo de diferentes cosas que tuve la posibilidad dentro del grupo que me fui desarrollando, tuve la posibilidad y el acierto de no descartar a ninguna de esas cosas que íbamos aprendiendo. Y creo que hoy no me arrepiento de eso y creo que sigo tratando de abonar, de fertilizar esa forma de seguir con la kinesio, porque tal vez en vos sea un ejemplo, pero sería infinita la cantidad de colegas con la que hemos participado y hemos formado grupos que han salido disparados para diferentes ramas y para diferentes opciones de ayudar al deportista o al paciente o a quien fuera, y creo que se ha jerarquizado desde ese lado lo nuestro. La terapia manual ha pasado por infinidad de escalones, te diría desde que yo salí de la facu. A los 4 o 5 años empezó una vorágine de terapias manuales y de posibilidades de formación y de gente que se empezó a dedicar a ir más en profundidad, que hoy por hoy sigue siendo una herramienta fantástica. Yo no la abandoné nunca, siempre el contacto mío con los deportistas fue muy corporal, por así decirlo, siempre fue una cuestión que se apoyó muchísimo en las terapias manuales. Creo que los dos pilares que más
cultivamos dentro de la creatividad de un método que uno va generando a través de pequeños avances, algunos fracasos, algunos errores, algunos aciertos. Creo que siempre los pilares fueron un poco la terapia manual, la prescripción de ejercicio, la prescripción de actividad física, por eso me gusta tanto la kinefilaxia. La kinefilaxia también usa muchísimo las técnicas manuales, sobre todo las de liberación y las de facilitación, propiocepción, conciencia, y no asustarnos en cuanto a esto que creo que menos nos capacitó la Facu, que tenía que ver con una globalidad o con una integridad que hoy por hoy creo que la estamos por lo menos conociendo, y creo que nos faltan muchísimos escalones, pero que vamos en la medida de empezar a juntar este cóctel, ¿no? De terapia manual, de prescripción de actividad física, de la utilización de los agentes físicos, pero también de la lectura de otros aspectos como los viscerales, como los emocionales, como los orgánicos metabólicos generales. Yo siempre fui un fanático, fue mi primer docencia en la UBA de la fisiología médica. Para mí la fisiología siempre me convenció de lo que estaba haciendo, con las manos, con un aparato, con un ejercicio. Cuando dimos fisiología durante un buen tiempo en la UBA, creo que fue mi base más fuerte para después construir todo lo demás que me tocó, ya sea un agente físico, un ejercicio o una terapia manual. Entonces, creo que cuando vos haces cualquier cosa sobre un paciente, si estás pensando en tu esquema mental de la fisiología, de lo que estás provocando, de lo que está haciendo esa alteración homeostática o esa repercusión interna, me parece que estás bien encaminado. Así que como que siempre me costó decir hago tal método, hago tal otro, creo que siempre, y eso lo hemos hablado con vos y con muchos colegas, hay que tratar de volver a las ciencias básicas para sustentarse en cualquier cosa que uno quiera prescribir. Así que creo que la fisiología fue mi gran formador, Fer. Creo que eso fue fundamental. Y el contacto de la terapia manual con el deportista me ha dado un plus y me ha permitido una empatía, que vos sabés que en el deporte eso es súper importante, que el deportista sienta que vos estás en una misma frecuencia de compromiso, y la terapia manual te permite eso, el contacto de la piel, ¿viste? Y bueno, como a mí me toca en el tenis, ¿viste? Que es un trabajo muy, muy focalizado y muy individual. Las manos y el contacto con una misma persona durante mucho tiempo, si te toca trabajar con un solo tenista y seguirlo a muchos lados, se vuelve como muy... pasa allá un poco la barrera de lo puramente técnico o terapéutico, ¿viste? Hay una contención, hay una cuestión de tranquilidad, hay una cuestión de simbiosis, hay algo que vos transmitís cuando el otro no lo tiene, que le hace muy bien y que tiene que ver a veces con bajar algo, con llevar una tranquilidad, que lo vi más allá del tenis, pero en el tenis tuve la posibilidad de con tanto tiempo de seguimiento de una misma persona de lograrlo. Así que si me preguntás un poco cómo entró la terapia manual y cómo llegué hasta acá, creo que esa es, ¿no? La de base, la fisiología, los diferentes deportes en los que estuve, la posibilidad de unificar y de percibir mucho más con el tenis, y hoy no la abandonaría nunca, porque me parece que es una herramienta en el deporte irreemplazable. Qué interesante, Mariano, lo que decías de la empatía, de la neurofisiología, las bases, lo fundamental para poder llegar hoy, más sumado, creo que es la pregunta que te voy a hacer ahora, en base a la experiencia clínica que vos has desarrollado durante todos estos años, ¿qué notas de diferente el Mariano que atendía hace 15 años a un deportista también de forma unilateral, al Mariano que atiende hoy, desde la empatía, desde lo que vos has aprendido? ¿Qué le podríamos decir a nuestros colegas que has desarrollado con la gran experiencia clínica que vos tenés, ¿no? Y es otra persona, creo que es otro colega, es otro profesional. Creo que hoy lo que le puedo aportar, que en su momento a lo mejor, justo ayer hablaba con un colega de Neuquén, y él
me contaba su experiencia de que le tocó participar en un torneo de tenis, ¿viste? Y entrar a la cancha en momentos donde el partido, generalmente cuando llaman al fisio, al kinesiólogo en el partido, es porque está todo muy nervioso, muy caliente, no sabes si es un dolor, no sabes si es algo que te va a retirar del partido, ¿no? Y hay una cosa que yo le decía que uno aprende con el tiempo, que seguramente en los primeros momentos no lo tenía, que era la posibilidad de abstraerte del gran estrés y del gran miedo y de la gran incertidumbre que puede tener el deportista, y que vos, si haces empatía con eso y te contagias de lo mismo, como que no vas a ningún lado. Yo creo que el Mariano de hace 10, 15 o 20 años atrás no podía salir tanto de la situación y ver la cuestión de afuera y resolver de la manera que hoy, por ahí en Copa Davis, que me toca estar del 2015, lo puedo hacer. Cuando vos te podés retirar un poquitito, que eso te lo da un poco la experiencia y el haberte equivocado y el haber fracasado en otros momentos y el haberte sentido muy nervioso en algunos momentos, por supuesto con un sostén de herramientas que tenés que seguir adquiriendo. Creo que eso no tenés que dejar de hacerlo nunca, pero la otra parte que no te la da ninguna formación tiene que ver con eso, con no sentir esa que te lleva ese tsunami, ¿viste?, del deportista dentro del campo o de la competencia o del apuro de tener que estar listo para mañana, que no te lleve puesto y que vos puedas, ¿viste?, separarte un poquitito sin perder la conexión con el deportista, pero que te permitís ayudarlo porque vos estás transmitiéndole una tranquilidad que por ahí en ese momento el deportista no tiene, que tiene que ver con su ansiedad, con sus nervios, con su desesperación por no saber si puede jugar, si no puede jugar, si va a estar al 100% o no, o si esa lesión requiere más tiempo del que tenemos para reaparecer. Creo que eso, Fer, es lo que más me diferencia, o me siento yo diferente. Hoy me siento, por supuesto, no infranqueable, pero mucho menos permeable a que la situación me desborde, y eso me parece que es lo que un deportista pide, ya sea de un kinesiólogo que esté a su lado, como muchas veces un técnico, de un profe o de un psicólogo, o lo que fuera que lo atiende. Sobre todo cuanto más alto es el rendimiento, es muy alta la exigencia que también tienen ellos con el profesional. Y si vos no estás a la altura y tenés la misma sensación de ansiedad y no podés pensar con claridad, ellos lo perciben muy rápidamente eso. Eso es lo que yo diría mi mayor diferencia. Y después lo que, por supuesto, nunca dejamos de capacitarnos y de juntarnos con gente de nuevas camadas y formada de diferentes formas, porque lo que estamos formando hoy en la Facu, sin lugar a dudas, para mí sale con una jerarquía superior a la que salíamos nosotros. Bueno, yo por lo menos, capaz que con vos también, y se va a seguir mejorando porque uno transmite su experiencia en la Facu, ¿viste? Lo que estamos como docentes. Y bueno, hay que seguir nutriéndose de esa gente, no subestimar a nadie, las camadas vienen muy, muy buenas, seguir interactuando y aportar esto que a lo mejor no tiene el más novato o el más joven, que tiene otras cualidades, y cuando se empieza a juntar eso, por la experiencia de nuestros equipos de trabajo, te diría que no se potencian así nomás, se potencian mucho, exponencialmente. Así que esa conjunción, ¿viste?, de tranquilidad y experiencia, más capacitación con la gente que viene con nuevos conceptos, y siempre uno lo que intenta es que esté sustentado y sostenido en las ciencias básicas, va para adelante como loco. Está muy bueno, es muy linda la experiencia. Interesante lo que me decís, Mariano. La verdad que creo que esto que vos tenés una gran experiencia, llevado ahora con las nuevas generaciones, el aporte clínico creo que es fundamental. Claro. No podamos transmitir eso, lo he vivido y lo he vivido con vos. Bueno, vos hoy mismo tenés la suerte de ser docente y transmitir toda esta experiencia. Creo que es fundamental que los chicos, que coincido con vos, que hoy el nivel de los kinesiólogos que se reciben es muchísimo o muy superior al que teníamos nosotros en nuestra época, pero bueno, que la experiencia clínica suma y suma muchísimo, creo que todos lo sabemos. Y ¿qué le podrías decir, por ejemplo, que es una pregunta que muchos ya vi que estaban haciendo, desde lo que es el tenis, que es totalmente personal, que es unipersonal, que es directo? ¿Cómo sería un abordaje lo que es la kinesiología, la terapia manual, con un tenista? ¿Es el mismo enfoque que haces
prepartido, postpartido, durante la competencia. Creo que eso es algo que todos los colegas nos importa mucho. ¿Cómo es el abordaje antes de un partido? ¿En dónde nos enfocamos de la terapia manual? ¿En dónde nos enfocamos cuando termina un partido sabiendo que quizás al otro día tenemos que jugar de vuelta? Bueno, ¿qué resumen nos puedes hacer de esa experiencia? Mira, eso también cambia mucho, Fer. Vos sabés que, por suerte, también el ir con un formato de kinesiólogo a trabajar con un tenista en el circuito, te diría en el 2005, 2006, donde si bien nos estábamos percatando que no era suficiente la kinesiología que le podíamos aportar y empezamos a buscar otras maneras, es totalmente distinto lo que hacíamos en ese momento con lo que hoy estamos haciendo. Y te digo, por ahí yo te podría decir hasta el 2014 o 2013, que fue que trabajé de esa manera que me decís vos, con un tenista acompañándolo a los torneos y trabajando de forma personal. Por ahí, desde el 2015, lo que hago, que tiene que ver más con equipo de Copa Davis, es un trabajo diferente. Pero la pregunta puntual tuya es un trabajo muy distinto el día que no jugás pero que estás en torneo. Hay un día que generalmente estás en el torneo y podés no jugar. Hay un poco menos de ansiedad y la frecuencia cardíaca es un poquito más baja, no solo del jugador sino la de todo el equipo, y eso se transmite y hay que tener mucho cuidado con que ese día sea aprovechado, ese momento de mayor tranquilidad, donde se afinan un montón de cuestiones de características que generalmente vos las tenés evaluadas. Ese es un punto clave, que vos tengas recontraevaluado el eslabón frágil, débil, retraído, el que primero salta el jugador, el por qué salta ese eslabón, y esos eslabones se suelen trabajar los días que no hay competencia. No sé si tiene que ver con un tema de respiración o de coordinación profunda de musculatura de su columna o cuestiones de su cadera. Aprovechás esos días que estás dentro del torneo pero que ese día no te toca jugar. Ese es un día muy aprovechado. El jugador trata a veces cuando estás en los Grand Slam, trata a veces ni siquiera de ir al club. Hay jugadores que no les gusta ir al club esos días, con lo cual el trabajo tuyo ahí es muy importante, de contención, de aprovechamiento de trabajos en el gimnasio del hotel o del lugar donde estés parando, que tienen que ver con la kinefilaxia en sí, porque si lo tenés evaluado vas a ir hacia esas características. Después, si es un día de partido, ahí ya la tensión, los humores, la frecuencia es otra, y te dedicas primero a estar muchísimo más en sintonía, lo cual significa atento, no nervioso, pero atento con las demandas del jugador, que no todos los días quiere lo mismo, aunque a pocos momentos del partido generalmente te pide siempre lo mismo, que tiene que ver con Marian, nos tiramos al coso y hacemos lo del cuadrado con L, o te acordás la del coso, y ya nos miramos y ya sabemos qué tenemos que hacer. Y eso ocurre generalmente cuando ya hizo su entrada en calor, fue al vestuario, se duchó, se puso la ropa de partido y ya está listo para jugar. Y como tenemos camilla en el mismo vestuario, siempre hay 2 o 3 cosas que hay una simbiosis que el tipo te pide que hagas, que generalmente son trabajo en camilla donde ni siquiera hablas, salvo que él te hable. Es simplemente una conexión, un trabajo puntual, 2, 3 eslabones que ya sabes, salvo que haya algún dolor, alguna cuestión muy aguda, pero si no, ya hay 2, 3 cosas. No lo llamaría cábala, Fer, pero sí lo llamaría rutina. Es una rutina donde se apoyan mucho en el kinesiólogo para decir, bueno, me bañé, me cambié, me puse la vincha, hice esto y tengo estas 3 cosas que habitualmente le hago. Cuando estás de viaje con ellos lo utilizan mucho. Y por supuesto el trabajo del después, ¿no? El después hay muchísima injerencia que tiene que ver con que a veces tenés que hacer tareas que están indicadas por el nutricionista, que a veces están indicadas por otras profesiones que por ahí no están ahí físicamente, pero vos las tenés que llevar a cabo, todas las tareas de compensación, ¿viste? Del frío, de las compresiones, de la bici. A veces está el profe, a veces no está el profe, tenés que cumplimentar eso, y nutricionales. Todo lo que es compensatorio y nutricionales son inmediatas después del partido. Y generalmente la terapia manual, lo que
demanda a full después del partido, se puede llegar a dejar incluso hasta después del almuerzo o de la cena si jugó la tarde, y trabajás a último momento, y muchas veces trabajás en el mismo hotel y ya se queda en su habitación. Es como el momento del fin del día. Es preferible recuperar siempre todo lo metabólico desde adentro, todo lo intrínseco, o por lo menos lo que están acostumbrados en el tenis, con todas las tecnologías de compensación, y alimentarse muy bien. Y después, si querés, al final de todo está el tema de la terapia manual. Ese sería un día de competencia, ¿viste? Que te escuchaba y te escuchaba hablar y nombrabas lo importante que es la empatía con nuestro paciente, con nuestro colega, con todo el trabajo en equipo, y cómo la empatía y la confianza que el deportista deposita en el profesional es una de las llaves, creo, por lo que nos estás contando en esta experiencia que vos tanto tenés. Mariano, y en un momento hablaste de la columna lumbar, hablaste de la cadera, hablaste del hombro, hablaste del estrés, hablaste de la frecuencia cardíaca, y se me vino a la cabeza rápidamente, desde nuestra visión de la terapia manual, el diafragma. Porque todas las estructuras que estoy nombrando, todas tienen una conexión diferente y continua con el diafragma. ¿Le das importancia al tratamiento del diafragma en un tenista? Sí, claro, y fíjate que no solamente nosotros los kinesiólogos, sino si también trabaja con un terapeuta psicólogo, también hacen cuestiones de respiración, y el trabajo diafragmático y el lenguaje cerebral y el sistema nervioso autónomo son cuestiones que cada vez tienen muchísima más relevancia. Siempre la tuvieron, ahora lo que tenemos son por ahí más herramientas para medirlo, más herramientas para nosotros desde la biomecánica y la fisiología entrenarlo a ese diafragma, saber que hay una conexión directa con la actividad de pensamiento y la actividad cerebral, y por otra parte este equilibrio, ¿no?, entre simpático y parasimpático que te aporta estabilizar la frecuencia respiratoria, no solamente antes de un partido, sino durante el partido, y generalmente o con nosotros o con el psicólogo, o mismo a veces con su mismo entrenador, recuerdan mientras están en competencia, antes de determinados puntos importantes, lo que se llama muchas veces la coherencia respiratoria. Esto de que si la respiración está entrecortada y no la dejas pasar y el diafragma se queda clavado, es muy posible que las elecciones que tomes no sean las más claras o las más nítidas, más allá de que ganes el punto. No, a veces el ganar un punto implica un error del rival, pero vos tenés que tomar las mejores elecciones y elegir lo mejor, o tu mejor herramienta para determinado momento del partido. Y eso, y la respiración y el sistema nervioso autónomo no tienen ningún tipo de separación, está todo junto, así que lo atacamos desde todos lados, en la terapia manual, desde la coherencia y la percepción y la conciencia de que tiene que tener, y antes no se le daba mucha bolilla a eso, Fer, cuando habíamos empezado con ello, y te diría que hoy es imposible avanzar con cualquier cadera, hombro, columna o lo que fuera si no haces a la mañana muchas veces un trabajo de respiratorio inicial, en donde hay todo un recordatorio y hay una coherencia, hay un equilibrio. Sí, fundamental. La terapia manual me ayuda muchísimo con el diafragma, muchísimo, lo uso muchísimo. A los ejercicios respiratorios, que creo que también es parte de la kinesiología, me parece que es fabuloso lo que decís, Mariano. La verdad que a los colegas, creo que esto, a todos los colegas que están empezando, que se están formando en el deporte, que están empezando, les das una visión muy amplia, realmente muy amplia de lo importante que es todo esto que vos nos nombrás. Sí. Y desde el punto de vista de las lesiones, Marian, ¿cuáles son las lesiones más comunes que encontramos en el tenis? Mirá, a raíz de haber estado un poco de tiempo ya mirando los profesionales, trabajando con los profesionales, y habiendo tenido algunos éxitos y algunos problemas con los profesionales, nos dimos cuenta que esas lesiones que los profesionales marcaban, hoy las pudimos ir también a encontrar en las disfunciones de los menores que ya se están preparando para ser profesionales en el tenis. Y lo mismo que veíamos en los profesionales estamos encontrando hoy como disfunciones, aún no estructurales, ¿no? Por supuesto, aún no son lesiones establecidas, pero te diría que hay tres cuestiones que los persiguen mucho a los tenistas. No sé si creo que por una cuestión de
exigencia de la misma característica del deporte, que te diría que son la fijación o el borrar esa lordosis lumbar y fijar las lumbares, arrastran un montón de problemas hacia arriba y hacia abajo en edades muy tempranas cuando se están dedicando a intentar ser profesionales en el tenis. En evaluaciones que tenemos hechas en juniors, te diría que en los sub-16 más del 80% ya tienen borradas sus lordosis en estática, y cuando haces maniobras de movilidad o de flexibilidad de columna, las lumbares en general ya están bloqueadas, están rígidas, como una adaptación a los trabajos de la preparación física y de la misma competencia. Y como no sé si es paralelo o repercute a partir de ello, todo lo que te imagines, pero te diría que lo que más sufre y en forma directa siempre es un poco la cadera líder, que es la cadera más de apoyo. En el caso del del diestro es su cadera izquierda, y por supuesto las disquinesias, ¿no?, escapulares del hombro hábil, con cualquier problema que puedas encontrar en cualquier eslabón que conecte eso, que conecte la cadera líder con el hombro derecho, no sé, desde las lesiones de recto anterior del abdomen, desde las lesiones de los oblicuos, como cadenas de conexión entre cadera y hombro, ¿no? Y en algún momento ya también, dependiendo del biotipo, eso es más particular, empiezan a jorobar los segundos eslabones, que los llamamos nosotros, que serían los codos, las rodillas, las muñecas, ¿no? En ese orden. Pero el problema, viendo a los chicos, Fer, a los juniors, y va pudiendo evaluarlos ya desde hace más de 2 años y medio, creo que el problema empieza con un bloqueo o una fijación o una rectificación lumbar, con rigidez y con fijación. Sí, creo que es una cuestión de demanda de la velocidad, y que cada vez es en edades más tempranas. Y sobre todo en nuestro país también tuvimos la posibilidad de evaluar jugadores sudamericanos, ¿viste?, de mismas edades, y lo que observamos es que el tenista nuestro en desarrollo tiene características físicas más precozmente desarrolladas que los vecinos del país, en algunos sudamericanos que pudimos evaluar. Como que un chico de 12 o 13 años de otro país todavía es un chico de 12 o 13 años. Y nosotros tenemos chicos de 12 o 13 años que ya son pequeños adultos. y bueno, está bueno que la comunidad de los profes, que los técnicos, que los papás, que todos lo sepan, para que, bueno, porque son chicos, como hay que cuidarlos más allá del rendimiento, ¿no? Así que te diría que ahí empieza un poco el eslabón, Fer. Y bueno, después uno se vuelve especialista en técnicas de hombro, en técnicas de cadera y todo, pero tiene que saber que en general son consecuencias, ¿viste? Bueno, creo que mucho de esto, bueno, vamos a poder explotarte, Mariano, el 4 de julio, todos los colegas que puedan te van a ver en vivo, vamos a aprovechar a explotarte, a sacarte todo el jugo, porque realmente creo que es para que nos des cátedra de todo esto y aprender un montón. Así que bueno, vamos a esperar a todos los colegas el 4 poder tener muchísimo más tiempo con vos para poder sacarte realmente todo. Y bueno, ¿qué le podemos decir a los colegas que van a ver de vos el 4 de julio, que estamos todos esperando? Mira, lo que yo siempre digo cuando me invitan a participar de talleres, jornadas o cursos prácticos es, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi grupo de trabajo para esto? ¿Y qué hago cotidianamente? Que yo creo que uno a veces lo subestima y dice, bueno, yo estoy haciendo esto, pero no sé, bueno, si a mí me sirve y a mí me está yendo bien con esto, es muy bueno que lo compartamos. Entonces, creo que lo que van a ver son algunas técnicas manuales, no tan puntuales en el síntoma, sino en algunos pequeños músculos profundos, estabilizadores, no tan a distancia, pero tampoco tan en el foco del problema, que les va a dar una mano muy grande en lo cotidiano en general a todos los colegas, que no hace falta que atiendan puramente a un deportista de alto rendimiento, a cualquier oficinista que venga con un problema de cadera, con un impingement o con una alteración de hombro, está bueno que tengas 1 o 2 herramientas de terapia manual y las vamos a complementar con
con lo que para mí también es fundamental, que son tips o ejercicios o cuestiones de mantenimiento de lo que logremos con la terapia manual. Si liberamos, si sacamos un freno, bueno, hay un ejercicio puntual para que ese freno que tenías no vuelva tan rápidamente a instalarse por una cuestión de la demanda. Entonces va a ser una conjugación entre no ir al foco, ir un poco ahí al vecino, al que podemos liberar, ayudar manualmente, y complementarlo con un ejercicio simple que también pueda colaborar en el mantenimiento o en la duración de esa mejora. Bueno, Mariano, la verdad que estamos ahí todos los colegas esperando el 4, la verdad que vamos a poder aprovecharte, te damos, en el nombre de todo el grupo de terapia manual, te damos las gracias, te esperamos el 4 de julio para poder aprovecharte al máximo, y bueno, yo personalmente un abrazo, y vamos a brindar ahí el 4, bueno, yo seguramente voy a estar presente, así que bueno, es un placer, después de tantos años que no te veía, poder haber compartido este ratito, y el 4 vamos a seguir ahí, así que Mariano, de verdad, nos tocó. Muchas gracias. Dale, nos tocó en mi cuarentena estar en 2 o 3 charlas y ha sido un buen reencuentro. Bueno, Fer, te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes por llamarme. Abrazo. Chau, chau. Bueno, ahora vamos a presentar, vamos a darle la bienvenida, le voy a mandar la invitación a nuestro colega. A ver si lo encuentro a mano, que debe haber estado escuchando. Nico. Acá está. Ahí le mandé la invitación. Vamos a esperar que se conecte Nicolás. Ahí estamos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, un gustazo, che. Bueno, lo voy a presentar a Gracias. Nicolás. En primer momento, en nombre de todo el grupo de terapia manual, te damos las gracias por compartir con nosotros para poder presentar un poquito lo que vamos a ver en la jornada del 4 de julio. Y bueno, lo voy a presentar antes que nada al licenciado Nicolás Ciampoli, él es kinesiólogo fisiatra, es especialista en reeducación postural global, el método Suchard, también está formado en el método de stretching global activo, está terminando la formación en osteopatía, así que ya prácticamente es un colega osteópata, y también es el kinesiólogo de la selección argentina de natación. Así que bueno, Nicolás, la verdad, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquitito, vos nos vas a demostrar un poquito de toda esta experiencia que vos tenés en un campo que creo que es muy importante porque nos saca un poco de la media, ¿no? Ya estamos luchando contra quizás un deportista que trabaja en condiciones totalmente diferentes al resto de la mayoría que trabajan con la gravedad. Bueno, ahí nos vas a expresar un poquitito vos. Así que bueno, Nico, contanos un poquito desde la natación, qué tipos de lesiones son más frecuentes dentro del agua, qué es lo que vos más ves en tu experiencia, qué nos podés contar de todo esto y que vamos a ver el 4 mucho más detallado, ¿no? Dale, ¿qué tal, Fer? Bueno, sí, la natación, como vos decías, es un deporte totalmente distinto, se hace en otro medio, se hace dentro del agua, no hay gravedad, no hay contacto, no hay rebote, entonces el tipo de lesiones son totalmente distintas a las que puedes encontrar en otro deporte individual como el tenis, donde tenés otro tipo de lesiones, pero en natación, donde te digo, no hay impacto, no hay salto, no hay rebote, las lesiones esas así de contacto o de fricción no existen. No vas a tener una ruptura de fibras o lesiones más agudas, pero sí las lesiones que hay, que a veces por ahí se confunde, se piensa que en natación no hay lesiones justamente por todo eso, pero en el alto rendimiento hay muchísimas lesiones de sobreuso en la natación. Es un deporte cíclico, se hacen no sé cuántas brazadas por entrenamiento, se entrena muy duro, muchas horas, entonces las articulaciones sufren, la columna, los hombros, son las partes que más se lesionan dentro de la natación, ¿no? Sumado siempre a que, obviamente, a esa gran cantidad de entrenamiento que hay. En natación se entrena ya desde edades muy tempranas, en doble turno, se entrenan 2 horas a la mañana, otras 2 horas a la tarde, y hasta te diría que se entrena por ahí más duro, en edades tempranas, a los 14, 15 años, que después un nadador mayor.
porque se tiene que formar y se tiene que generar toda esa sensibilidad al medio acuático, tan importante para desarrollar las técnicas y poder ser un buen nadador después. Después ya cuando en edades mayores, quizás ya el entrenamiento es mucho más específico, no se nada tanto volumen, no es tan agresivo, pero sí es muchísimo más técnico, de mucha más calidad, con mucho más análisis biomecánicos, se busca corregir más desde la técnica que desde la carga de entrenamiento. Entonces, a veces si no se empieza a trabajar desde edades tempranas en correcciones posturales, en alineación del cuerpo, en la flexibilidad, en esas cuestiones, al principio no va a aparecer el dolor porque el cuerpo todavía está nuevo, pero si se empieza a entrenar con algunas posturas alteradas, después sí, en edades mayores ya aparece la lesión, aparecen los dolores y es más difícil después corregirlos, ¿no? Obviamente agarrar a un nadador, a un deportista a los 14, 15 años y empezar a corregirle las alteraciones posturales para hacer ese trabajo a largo plazo y evitar las lesiones en edades más grandes, o estar ya luchando con una lesión media permanente o que se fije, ¿no? un mal gesto deportivo, después es más difícil de sacarlo. Igualmente hay poco de todo eso en natación. La mayoría empiezan a trabajar en edades más grandes con kinesiología o toda esta parte más profesional, más mano a mano con el deportista y todo, se empieza a trabajar ya en edades mayores. Entonces hay que empezar a remar y a buscar y a tratar de sacar algunos errores que se han generado en el cuerpo, que bueno, al no haber empezado a trabajar en edades tempranas con la corrección de la postura, después bueno, lo tenemos que, se lo paga más adelante, ¿viste? Es así. Qué importante eso, Nico, que decís de trabajar ya desde chicos. Bueno, nosotros sabemos que todo el tema de la kinefilaxia, del trabajo preventivo de lesiones en deportistas de alto rendimiento es fundamental. ¿Y qué nos podrías vos transmitir a todos nosotros que no trabajamos quizás? Yo trabajo mucho con deportistas, pero justamente no trabajo con nadadores, por eso me interesa muchísimo lo que estás diciendo. Y realmente me enfocaba recién, hablaste mucho de los captores posturales, hablaste de la postura, desde la terapia manual. ¿Qué influencia vos podés hacer? ¿Qué podés aportar desde la terapia manual, desde los trabajos osteopáticos, desde el RPG, de toda tu experiencia, a un deportista que pasa gran parte de su entrenamiento adentro del agua y cuando, bueno, obviamente en el pre y en el post, ¿qué importancia le das al trabajo de terapia manual? Bueno, mirá, desde la terapia manual, yo siempre me gustaron, ¿no? Más que nada más la terapia manual y más para hacer todo ese trabajo como preventivo y a largo plazo, cuando hay tiempo, porque después en los momentos de competencia, o llegada a la competencia, uno empieza ya a trabajar por ahí más enfocado en el síntoma, en esa puesta a punto, en sacar el dolor y que el deportista llegue bien. Pero todo ese otro trabajo previo, si uno tiene tiempo, que en natación existe, porque las competencias en natación no son todos los fines de semana. Generalmente hay 2, 3, 4 competencias importantes al año, entonces hay periodos donde uno tiene un cierto tiempo, 2 o 3 meses, donde se puede hacer un trabajo postural, de corrección, de detección de esas famosas disquinesias escapulares para corregir ese dolor de hombro que siempre aparece en un nadador, una tendinitis de manguito rotador y todo eso. Y bueno, yo que me formé primero en RPG, todo el trabajo ese de estiramiento, de cadenas musculares, del trabajo con la respiración, con el diafragma, como hablaba Mariano recién, es fundamental para empezar a corregir todas esas alteraciones, poder detectar desde edades tempranas esas alteraciones. En natación hay mucha tendencia a los hombros a rotación interna, mucha retracción de pectorales, de pectoral menor. Bueno, el dorsal también, ¿no? Son todos rotadores internos que son los principales motores de la brazada en natación. El dorsal ancho y el pectoral para arrancar la brazada desde acá y hacer fuerza. Entonces son esos músculos que se trabajan un montón y van a generar mayor desbalance todavía con respecto a los rotadores externos, que son los que van a sufrir después, ¿no? El supraespinoso, el redondo menor y bueno, y esos desbalances que se generan, que después siempre viene a la consulta con
con la tendinitis del manguito rotador, y cuando uno va y lo analiza, y sí, hay que trabajar en la apertura de toda esa cadena anterointerna de hombro, del anterior del brazo, los trabajos respiratorios, de todo ese tendón central, con las técnicas respiratorias de diafragma, bueno, todas esas correcciones son fundamentales. Ya por ahí con esos estiramientos mismo me ha pasado, de que vengan, ni siquiera te cuentan que están con lumbalgia porque piensan que es algo natural, ya lo tienen incorporado. Entonces vienen y vos lo trabajás en una postura respiratoria, lo acostás en la camilla de RPG, generás tracción de la columna de un lado y el otro, para trabajar más en la cintura escapular, y después de 2 o 3 sesiones te dice, che, no me duele más la zona lumbar, se me fue la lumbalgia que tenía, y vos lo único que hiciste fue un poco de tracción de sacro, acomodar un poco las lumbares y un trabajo general de postura, y sacás otras cuestiones, que eso está muy bueno, está muy interesante de todo ese trabajo global en la previa para no llegar a instalar lesiones después más adelante. Son las zonas que más se lesionan en natación, ¿no? El hombro, la columna lumbar, esas son las cosas más complicadas que hay, sí. Y influye también un poco, Nicolás, el tema de los diferentes estilos dentro de la natación. ¿Influyen también el tipo de lesión? ¿Cambian ahí? ¿Lo ves mucho eso? Sí, cambia porque, bueno, son distintas las exigencias. En sí, en natación, todos nadan todos los estilos, ¿no? Todos los nadadores principalmente se nada el estilo de crawl, y después el que nada espalda, pecho o mariposa, nada también ese otro estilo, pero en general se nada siempre todos los estilos. Después se especializa, o los trabajos principales se hacen en un estilo. Pero bueno, como otras lesiones principales en el estilo pecho es la rodilla, las lesiones de la parte interna de la rodilla. La patada de pecho, Fernando, es un movimiento medio antinatural, ¿no? Se busca un valgo forzado de rodilla, con una rotación de tibia hacia afuera excesiva para lograr apuntar las puntas de los pies bien afuera y armar bien una patada, una buena base para agarrar agua, ¿no? Se busca una posición así de los pies, con unas rodillas bien hacia adentro y un estiramiento de la cara interna de la rodilla tremendo, sumado a una rotación interna de las caderas también forzada, porque es una posición ahí para tratar de generar el estiramiento desde la cadera, mucha rotación interna. Las rodillas muy forzadas hacia adentro, con un valgo muy forzado. Si eso no se trabaja esa flexibilidad o no se compensa bien la parte muscular, genera siempre dolores y molestias en el estilo pecho, en la cara interna de la rodilla. Esa es una lesión muy típica. Después el hombro, más en el lado crawl y mariposa, pero bueno, el lado de espalda también, pero es otra cosa, al ser al revés el lado, ¿no? Se trabaja distinto y genera por ahí molestias en otra parte del hombro, no tanto como un impingement interno, sino es más por ahí un dolor en la parte posterior de la articulación, o se desgasta de otra manera la articulación. Y después otras lesiones que aparecen, bueno, en cervical también, a veces arrastrado por mismo compensaciones desde la cintura escapular, o en el tema de la respiración. Mariposa se respira hacia adelante, con un gran esfuerzo de todos los músculos de la nuca, pero después en crawl se respira hacia un costado. A veces ya en el alto rendimiento se respira hacia los dos lados, ¿no? Pero a veces esas pequeñas diferencias que hay entre la rotación de las cervicales hacia un lado y hacia el otro, quizás él tiene que forzar, si faltan algunos grados de rotación hacia el lado izquierdo, en el momento de respirar hacia el lado izquierdo va a tener que forzar mucho más el hombro y el brazo derecho para mantener la postura cuando está respirando, porque si no gira naturalmente la cabeza, va a tener que girar más con el cuerpo y eso va a hacer que abra más el brazo, abre más el brazo, ya genera más fuerza, necesita compensar mucho más con el hombro, y después aparecen las lesiones a distancia por otro lado. Entonces o esas lesiones de hombro después generan problemas o fijaciones a nivel cervical,
hay varias cuestiones, pero todo se da por eso, por ese estilo cíclico de la natación, ¿no? De sobreuso. Nada es muy exagerado ni muy forzado, pero es repetitivo y es mucho entrenamiento. Entonces se genera, si hay una mala técnica o una mala postura, un desgaste en el cuerpo. Qué importante, yo te escuchaba hablar y decía, qué importante conocer, primero, obviamente, el deporte en sí mismo para poder trabajar con un nadador, porque estamos hablando de que cada estilo, cada tipo de nadador, cada biotipo tiene una adaptación, una compensación que hay que conocerla de base, porque si yo me pongo a evaluar un paciente nadador, obviamente voy a encontrar un montón de adaptaciones, como recién decías, la retracción del tendón central, la retracción de todo lo que es la cadena anterior, todo lo que es la rotación interna del hombro, el valgo ese fisiológico adaptativo que tiene un nadador por el movimiento que vos hacés. Creo que es fundamental conocer a lleno cada deportista dentro de este rubro que es la natación, y cada estilo poder analizarlo bien desde el punto de vista kinésico, desde el punto de vista de la kinefilaxia, de lo que es la terapia manual, porque si no creo que podemos cometer muchos errores, porque son pacientes que están totalmente, pacientes deportistas de alto rendimiento, que están totalmente adaptados y que nosotros tenemos que saber diferenciar muy bien esa adaptación, esa compensación de lo que es realmente algo que nosotros notemos fuera del patrón. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Qué importante que es tu análisis desde el punto de vista postural, desde el punto de vista kinésico, desde el punto de vista de las cadenas miofaciales. Así que, bueno, es un poquito eso que estás nombrando vos. Y bueno, nos queda un poquito tiempo, me gustaría que nos cuentes un poquitito también qué importancia le das al trabajo de la flexibilidad con tus deportistas. Siempre, obviamente, se hace hincapié en la flexibilidad en el alto rendimiento, en cualquier deporte, ¿no? Pero bueno, en natación se trabaja muchísimo la flexibilidad de hombros, de la cintura escapular, más que nada. En general también de lo demás, pero bueno, en cintura escapular se busca muchísima flexibilidad de hombro, que es importante para la técnica, para eso que por ahí que te contaba recién, se busca mucho la posición hidrodinámica, y esa posición hidrodinámica de nadador que tiene que estar ahí para las salidas, las vueltas, todo el nado subacuático, o mismo para mantener la postura esa cuando se hace el nado, que se necesita toda una flexibilidad de cintura escapular, mismo también bien de la parte ligamentaria y capsular del hombro, que se trabaja muchísimo, que hasta se genera como una hipermovilidad, pero buena, ¿no? En el buen sentido, se busca una gran flexibilidad de todo eso para justamente buscar esa postura hidrodinámica y que salga cómoda, porque si esa postura es muy forzada, en el medio de una carrera, cuando ya empieza la fatiga, empieza el cansancio mental también, uno se empieza a olvidar de todo eso y lo que no sale natural, empieza a aparecer el error. Y en natación, que uno va contra el agua, donde hay una verdadera barrera, un frente de choque importante, no como en el aire, no, si uno está corriendo quizás no influyen tanto, pero dentro del agua vos abrís la mano un poquitito, generás un poco más de frente de choque y es una barrera que te frena bastante, y eso se traduce en el tiempo, que encima en natación uno corre contra el cronómetro, ¿no? Está bien que uno te tiene que ganar al rival, pero en ese sentido uno juega solo y el cronómetro no te deja mentir, ¿no? Entonces un errorcito, un pequeño error técnico, se trabaja mucho con biomecánica para corregir esas cosas, se traduce en el cronómetro, en centésimas arriba, y eso en competencias internacionales, en el alto nivel, te saca del podio, te saca de una final, te priva de esas cosas. Así que bueno, cuando hay tiempo se trata de corregir todas esas cosas. Después en plena competencia, bueno, se trabaja totalmente de otra manera, pero bueno, son esas cuestiones más importantes ahí de la flexibilidad. También otra cosa importante de la flexibilidad en natación son los tobillos. Se trabaja muchísimo la flexibilidad de tobillos justamente para poder tener una patada como una onda de delfín, ¿no? Como un pez, y poder tener esa flexibilidad que acompañe con toda la pierna, y como una aleta, como una pata de rana. Entonces es otra cosa muy importante de flexibilidad que se busca y que se trabaja bastante en la natación.
Qué interesante, Nico, lo que decías, eso del tobillo creo que es clave. Y te hago una pregunta, bueno, esta es una pregunta personal. ¿Qué importancia le das dentro de lo que es la cintura escapular? Vos que ves tantas lesiones o tanto trabajo de la cintura escapular, ¿qué importancia le das a la clavícula en el trabajo de un nadador? Porque yo te escuchaba recién que hablabas de la columna cervical, hablabas del esternocleidomastoideo, bueno, yo relacionaba el esternocleidomastoideo, las tensiones que puede tener un nadador y cómo una falta de movimiento, que nosotros sabemos desde la osteopatía, desde la terapia manual, lo importante que es tener una buena fisiología articular de la clavícula para que la cintura escapular pueda funcionar libremente. ¿Le das importancia al trabajo de la clavícula, Nico? Sí, totalmente, Fer, sí, porque ya es más o menos lo primero que voy a revisar cuando viene un nadador con problema de hombro. Le evaluás la rotación y le evaluás cómo rota, cómo se mueve esa clavícula, si está libre el acromio clavicular, si está libre el esternocleido acá adelante entre el esternón y la clavícula, porque todo eso para esa posición que uno busca de esta línea ahí de hidrodinamia, necesitas que esto esté bien libre y que tenga todos los movimientos, mismo la clavícula, para el lado de espalda, que uno hace la abrazada al revés y tiene que buscar toda esta rotación externa se necesitan todos los movimientos y es prácticamente lo primero que uno va a buscar y a tratar de liberar esas articulaciones de la clavícula para después ir a buscar el trabajo de la escápula, la liberación de los músculos del cuello, de los escalenos, revisar la primera costilla, liberar toda esa zona para después, por último, ir a trabajar la glenumeral, ¿no? A ver en qué estado está. Porque por ahí uno ya liberando todas estas primeras cuestiones, ya la glenumeral ya está, quedó libre, la tendinitis ya va a desaparecer sola, pero bueno, todo ese trabajo. Y los trabajos respiratorios, con RPG, con los trabajos del tendón central y eso, para liberar ECO, escalenos y bueno, todo el tendón central, la parte del pectoral y eso, bueno, sí, fundamental. Sí, la clavícula la tenemos en cuenta terriblemente, sí. Cuando hiciste el movimiento lo primero que se me vino a la cabeza dije, claro, la clavícula debe ser clave en el trabajo que hacen ustedes. Bueno, Nico, y contame un poco que todos nuestros colegas ahí que están presentes, que están esperando, vamos el 4 de julio, ahí te vamos a exprimir al máximo con todo lo que nos puedes aportar de tu experiencia en la selección, con los nadadores, de todas las experiencias de las terapias manuales que vos tenés para transmitirnos. Claro. Así que, ¿qué vamos a ver el 4 de julio? ¿Qué nos vas a aportar? Claro. Y que están todos ahí esperando que llegue ese evento, esa jornada.